vaya de un lado al otro lado y el otro le responda, el tiempo total, si esto es T1 y esto es T2, el delay será igual a T1 más T2. O sea, es el tiempo de que un dispositivo consulta, llega la consulta al otro dispositivo, lo vamos a llamar dispositivo X, dispositivo Y. El tiempo que le toma a X llegar a Y con la petición y el tiempo que le toma a Y devolver la respuesta a X, esos tiempos, la suma de esos dos tiempos, ¿sí? Es lo que se conoce como el delay o el retardo. Claro, mientras más retardo tenga la red, menos rendimiento tendrá la misma. Va a ser más complicado, ¿no? Porque se va a poner el efecto para el usuario final, que es que la red está lenta, porque hay demasiado retardo. Esa es la idea. El segundo parámetro que también se utiliza para medir o verificar rendimiento en la red es el jitter. Ya. Si se recuerdan, el jitter no es nada más que la variabilidad de la llegada de los tiempos. Entonces, digamos que X tiene que enviarle, no sé, 10 peticiones de Y. Vamos a suponer eso, ya, 10 peticiones. Entonces X tiene que enviar 10 peticiones de Y y Y tendrá que devolver 10 respuestas, obviamente, ¿no? Ya, entonces vamos a tener unos tiempos. Entonces digamos que en la primera petición, respuesta, le toma, no sé, 10 milisegundos, ¿ya? La segunda petición llega a los 12 milisegundos. La tercera petición y respuesta llega a los 15 milisegundos. Y así no. La siguiente llega a los 22 milisegundos y así sustantivamente. Entonces, esta variabilidad, digamos aquí vean una diferencia de 2 entre el primero y el segundo. Entre el segundo y el tercero hay una diferencia de 3. Entre el tercero y el cuarto aquí hay una diferencia de 7 y así sustantivamente. Entonces, la sumatoria de estos tiempos, de estas diferencias, dividido para n-1, donde n será si hay 10, dividido para 9, o si hay 20, dividido para 19, lo que ustedes quieran. Esta sumatoria de estas diferencias, dividido para n-1, donde n, nuevamente no. Si aquí hago 10 peticiones, ¿para cuánto divido? Para 9. Si hay 20 peticiones, ¿para cuánto divido? Sustantivamente. Eso ustedes no calculan, eso calcula automáticamente. De hecho, los sistemas operativos calculan automáticamente. ¿Ya? Por ejemplo, hay una herramienta que todos ya conocemos que dice, ven, voy a hacer un ping a la dirección 1.1.1.1 menos C20. Es que no puedo usar la opción C. No, menos N me parece que es. Sí, está. Ahí estoy enviando. El ping es enviar una petición, ¿no? Estoy enviando una consulta hacia este computador, está en Estados Unidos, de una empresa que se llama Cloudflare. Y ahí me está marcando, esos tiempos que me está marcando ahí, eso es el delay. Sí, entonces, en la primera petición me tomó 78 milisegundos, en la segunda, está constante, ¿no? Eso está constante. Y bueno, una de las razones es porque lo que estamos enviando es apenas 64 bytes de datos. Yo lo puedo poner aquí menos S y poner el tamaño, ¿no? Voy a mandar 1200 bytes de datos. No, ese no es, me parece que es menos T. En Unix es menos. Menos L es aquí, ¿no? Quiero poner el tamaño, menos L, size, menos N, el con, cuántos paquetes voy a enviar. Entonces, un poco eso varía dependiendo del sistema operativo. CLS. Entonces, aquí sería menos L, 1200. Ahí estoy enviando 1200 bytes. Si no le pongo el tamaño, envía por defecto 64 bytes. O sea, que son paquetes demasiado pequeños. ¿Ya? Pero vean, la red está muy estable porque los tiempos de llegada, a excepción del primero, los tiempos son exactamente los mismos, 78 milisegundos. Y entonces acá al final me saca el valor mínimo, el máximo y la media. ¿Ya? Si nosotros calculamos ahí las diferencias y hacemos esta fórmula, nos debería calcular el jitter. Entonces, ese es otro parámetro que se puede utilizar, ¿ya? El jitter.
Algo que hay que mencionar del jitter es que el jitter afecta a las comunicaciones en tiempo real. O sea que si yo envío una página web, ¿le afecta el jitter? No. Si envío un correo electrónico, ¿le afecta el jitter? No. Si me descargo un archivo, ¿le afecta el jitter? No. Solamente en las comunicaciones en tiempo real, llámese voz sobre IP, videovigilancia, videoconferencia, las señales de Internet de las cosas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, este parámetro hay que tomarle muy en cuenta cuando estemos trabajando, implementando, diseñando una red en tiempo real, que básicamente en la actualidad es todas las redes. Ustedes crean una red y no lo crean solo para datos. Ustedes en la empresa ya van a poner sistemas de video, sistemas de audio, y en la mayor parte de los casos, sistemas de IoT enviando información que están censando, valga la redundancia, a nuestros sensores. De hecho, esto tiene un umbral máximo 150 milisegundos. O sea, si hay una red y el jitter de esa red es superior a 150 milisegundos, van a empezar a tener inconvenientes, van a empezar a tener problemas dentro de la red. Entonces esto hay que tratar un poco de controlar, que no pase eso, que no tengamos un jitter mayor a 150 milisegundos. En el ejemplo anterior, ¿cuánto era el jitter? ¿Cuánto era la diferencia? 1, o sea que el jitter, si era 20, dividan la sumatoria, sería 20 para 19, dividan eso, les saldrá 1 y algo, ¿no? 1 milisegundo. O sea que el máximo 150, en el ejemplo que acabamos de hacer sería 1. O sea, realmente eran 20 paquetes, ¿no? La diferencia era solamente en el primero marcó 80 milisegundos y en el segundo marcó 78, ¿no? Y de ahí ya marcó todo 78. Aquí habría una diferencia de 2, ¿no? Y aquí ¿cuánto habría? 0, porque los siguientes eran 78. 78, 78. De hecho, sería solamente 2 dividido para 19. Dividan 2 para 19 y eso es el jitter. Porque es la sumatoria de las diferencias. Entonces, el segundo era 78 y el tercero 78, y entre el tercero y el cuarto no hay diferencia porque es el mismo. Entre el cuarto y el quinto no es lo mismo. ¿A quién le viene a buscar? ¿En qué hora? ¿En la anterior? ¿En dónde estaba sentado? ¿Alguien cogió un cuadernito? Vaya vista. ¿Con quién estaba en clase? No me sé el nombre, pero No. ¿Por qué ese día? ¿De qué semestre es? A1 de telemática. Ya, porque son soldados de quinto semestre ya, de sexto semestre, soldados lazo le quieren basurear. Así mismo está aquí. Sí, así mismo, cuando yo entré igual, los de sexto, séptimo nos basurearon, luego nosotros a los de primero. Esa es la cadena alimenticia. Que no se pierdan los Ya, buenos entonces, valores. del tercero al cuarto, y luego vimos que todos eran 78, o sea que finalmente la sumatoria, ¿cuánto sería? 2 nada más. Dividan eso para 19, porque era 20, n menos 1, 2 dividan para 19, ¿cuánto sale? 0. Fernanda. 0.1, o sea, aquí el jitter sería 0,1 milisegundos. O sea que excelente nuestra red. Ya. Eso significa que no hay variabilidad dentro de la red. De maravilla. Ya. Pero ahora, porque hemos hecho un pico, ¿no? Eso va a ir cambiando dependiendo de varias cosas. Ya. Siguiente parámetro. ¿Qué más hay? Delay, jitter, el porcentaje de paquetes perdidos. Packet loss. Y ya eso ni siquiera debo explicar qué es el porcentaje de paquetes perdidos. ¿Qué es el porcentaje de paquetes perdidos? Los paquetes que no llegan. Envío 100, llegan 90. ¿Cuántos nos llegaron? No me digan. No me demuestren que sí saben restar. Ya vamos a ver. Vamos a ver. Entonces, eso es la tasa de paquetes perdidos. Lo ideal, ¿cuál es? Lo ideal es que nosotros tengamos 0 tasa de paquetes perdidos. Hay que tratar de mantener siempre eso. Porque, ¿qué pasa si yo envío 100 y les llega 90? Tengo que volver a enviar 10. Porque el otro lado, ¿cuánto necesita? 100.
Si le llegó 90, 10. Si envío esos 10 y le llega 5, otra vez tengo que volver a enviar esos 5 que faltó. Y mientras no llegue toda la información, no puedo ver la página web, no puedo enviar el correo electrónico, no puedo establecer la llamada telefónica, etcétera, etcétera, etcétera. Y yo una pregunta, respecto a con lo que dicen de los paquetes perdidos, ¿hay un mínimo que tiene como parámetro al momento de hacer TCP y UDP? No, depende mucho de la aplicación, de la hora en la que midas, Jorge, depende del número de usuarios. Claro, porque no da lo mismo que midamos aquí cuando no hay nadie que midamos en este momento. O no es lo mismo medir este parámetro cuando estamos haciendo ping o cuando estamos haciendo videoconferencia. Y además de esto, ¿de qué va a depender? Va a depender de cómo está la red. Si la red está congestionada, vas a tener pérdida de paquetes. Si la red tiene problemas en los medios de comunicación, vas a tener pérdida de paquetes. O sea que este parámetro diferente de 0 me da una idea de que algo está pasando dentro de la red. Y lo que normalmente pasa es que la red está congestionada. ¿Ya? Entonces ese tipo de cosas hay que verificar. En el mejor de los casos vamos a tener, o en la mayoría de las aplicaciones vamos a tener una tasa de 0. Pero si comenzamos a medir y la tasa ya no es 0, ahí hay que empezar a ver cuál es el problema. ¿Sí? Hay un sinnúmero de problemas. De hecho, el tema de seguridad, ¿no? Puede ser que haya un virus dentro de la red que le está enviando mucho tráfico al switch de la red y el switch está tan ocupado que no está procesando la información de los usuarios. Y al no procesar la información de los usuarios, esto se pierde. Porque acuérdense que, ¿qué le pasa si yo tengo aquí un switch que está sobresaturado de trabajo? Digamos que este es el servidor web y por aquí, dentro de la misma red Lambda, no estamos saliendo de la red. Entonces, este cliente envía la solicitud al servidor web. A nivel de la capa de transporte, ustedes ya saben que esto utiliza TCP y además ya saben que cuando se envía un segmento, empieza un temporizador, que él es el máximo tiempo que espera, que se acuerdan que es 2 veces del RTT. ¿Ya? Entonces, si pasa ese tiempo 2 veces de RTT, él vuelve a enviar la solicitud porque nunca le llegó la respuesta. Entonces, se pierden paquetes. Entonces, eso puede ser un indicio de que está pasando algo dentro de la red. ¿Sí? ¿Sí, Jorge? Sí. Ya. Y el siguiente parámetro que también es importante es el tema de la tasa de transmisión, que se conoce como throughput. Hay una tasa de transmisión o velocidad de transmisión, como lo quieren llamar, que se mide en bits por segundo. ¿Ya? Recordarán que la información se mide en bytes y la tasa de transmisión o la velocidad de transmisión de la red se mide en bits por segundo. O sea que si tengo un byte, ¿cómo le transformo a bits? Multiplicando por 8. Si tengo en bits y quiero pasar a bytes, divido para 8. Ya, recordarán esas relaciones muy simples. Entonces hay dos tasas de transmisión o 2 velocidades de transmisión. La velocidad nominal, que es la velocidad de la tecnología. O sea, es lo máximo que me dice la cajita del equipo que yo compré que puede llegar a tener. ¿Ya? Por ejemplo, se me ocurre 802.11b. Ya. Entonces, esa tecnología es una tecnología de redes inalámbricas que en la actualidad ya prácticamente eso no existe. ¿Ya? O por ejemplo, 802.11n. Es una evolución de la tecnología anterior. Entonces, esta tecnología, dice la tecnología y dice los estándares que lo máximo que yo puedo transmitir aquí es 11 megabits. ¿Ya? Eso dice la tecnología. ¿Ya? La tecnología 802.11n, según los estándares, dice que máximo puede transmitir 300 megabits. Pero eso es el umbral, el valor máximo que yo puedo tener. Entonces, eso es la tasa de transmisión nominal. Y hay la tasa de transmisión real, que se conoce como throughput, ¿ya? Que es lo que realmente estamos midiendo en un tiempo específico. O sea, digamos, de estos 11 megabits, yo mido 6 megabits. ¿Ya? O de estos 300 megabits, yo mido 120 megabits. Entonces, la tasa de transmisión real depende, como le decía hace un momento a Jorge, del tiempo en el que se mide, porque yo mido en un tiempo específico, tiempo de medición, no es que esto es constante, ¿no? Por ejemplo, mido desde las 10 de la mañana
hasta las 12 en punto. Ahí calculo el throughput, en ese espacio de tiempo. ¿Ya? Depende también del número de usuarios, lo que les decía hace un momentito. No es lo mismo que yo mida la red sin usuarios, la red está sin nada, sin ninguna información dentro de los medios de comunicación, a medir una red con usuarios. Y depende también de la aplicación, de las aplicaciones que estén corriendo sobre la red. Entonces, no es lo mismo que la red tenga una página web, a que tenga una base de datos transaccional, un sistema de videovigilancia, un sistema de telepresencia, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esos son los 4 parámetros que normalmente utilizamos, que ya vamos, déjenos seguir conversando de aquí en adelante. Ya. Con eso terminamos el tema ese de la introducción hacia las redes de datos. El siguiente tema es la arquitectura como tal, ¿no? Acuérdense que hay varias arquitecturas, bueno, realmente 2 arquitecturas, que son las que en la práctica se utilizan, ¿no? Por ahí habían algunas otras arquitecturas, pero que al final nunca llegaron a ser importantes. Entonces, tanto el modelo OSI como el modelo TCP/IP no son nada más que arquitecturas de cómo es que se conforma o cómo es que se construye o cómo es que funciona una red de comunicaciones, una red de datos. ¿Ya? Todavía hay que entender cómo, para qué se desarrollaron esas 2 arquitecturas, por qué se desarrollaron, quién la desarrolló. No significa que antes de que haya habido el modelo OSI y el modelo TCP/IP no habían redes. De hecho, ya sabemos que habían redes. La diferencia es que previo a esos modelos la red era centralizada. Teníamos un supercomputador que se encargaba de hacer todo el procesamiento de la información. Claro, en los años 70 no había páginas web, obviamente, pero los computadores se encargaban de procesar información. Por ejemplo, en todos los países, o en la mayoría de los países que ya empezaron a desarrollarse, tenían las fuerzas armadas de cada uno de los países tenían sus redes de comunicaciones para calcular, digamos, trayectoria de proyectiles y ese tipo de cosas. ¿Sí? Entonces sí habían, o sea, ya de hecho habían redes de comunicaciones. El tema es que aquí había un solo dispositivo, un supercomputador que se encargaba de todo el procesamiento. Y los terminales eran terminales dummies, tontos, ¿no? Esa es la traducción. Porque no tenían procesamiento, solamente era una pantalla y memoria, nada más. Y teclado, obviamente, ¿no? Pero aquí no se hacía ningún procesamiento. Entonces, todo el procesamiento, ¿dónde se lo hacía? En el computador principal. ¿Ya? Por ahí las personas que trabajaban en esta parte se comenzaron a cuestionar, pero ¿qué pasa si por alguna situación esto se daña, le atacan, le roban, desaparece, se quema? Cualquier cosa que pudo haber pasado. Claro, si el sistema principal de cálculo desaparece o tiene algún efecto, toda la red de comunicaciones termina desapareciendo. ¿Ya? Entonces, comenzaron a haber muchas empresas, por ejemplo, IBM empezó a desarrollar su propio modelo, Digital, también que era una empresa de construcción de computadores, empezaron a desarrollar sus propios modelos de comunicaciones. Entonces, y así no varias empresas en el mundo empezaron a desarrollar. O sea, una forma en la que tratemos de resolver este problemita. La forma más simple, ¿cuál era? Era crear, ya no tener una red centralizada, sino pasarnos del modelo centralizado a lo que tenemos ahora. ¿Qué tenemos ahora? Un modelo distribuido, en el que hay varias, de hecho hay N dispositivos que se encargan de reenviar la información, que es lo que nosotros conocemos como routers, ¿no? Al final, un router sigue siendo un computador. Entonces ya no hay un solo dispositivo que se encargará de procesar la información dentro de la red, sino habrán N dispositivos. ¿Ya? Entonces ahí sí, si uno de los equipos falla, los otros equipos quedan dentro de la red para poder realizar el procesamiento de la información. ¿Ya? Entonces nos pasamos del modelo centralizado a un modelo distribuido. Nosotros lo que usamos en la actualidad es distribuido. Claro, el Internet basa su funcionamiento en un modelo de computación y un modelo de comunicación distribuido. Ahora, el tema era que
como las empresas empezaron a ver que esto iba a ser un negocio a futuro, empezaron a crear sus propios modelos de comunicaciones. Eso que iba a provocar que con el tiempo no íbamos a poder tener compatibilidad, claro, porque el modelo que desarrolló IBM no era para nada compatible con el modelo que desarrolló Digital y no era nada compatible con los modelos de las otras empresas. Entonces había que desarrollar un modelo estándar de alguna manera, ¿ya? Entonces la Organización de Estándares de los Estados Unidos, que es donde empezó toda esta situación de los sistemas de comunicaciones o a estandarizar los sistemas de comunicaciones, en 1982 realmente empezaron a trabajar sobre eso y en 1984 lanzaron al mundo su modelo, su arquitectura, ¿sí? Sí, un documento donde se indicaba si alguien quiere fabricar equipos para redes o alguien quiere comenzar a trabajar con dispositivos de las redes, estas son las guías, ¿sí? Había una metodología, ¿ya? Entonces, ¿qué hizo el modelo? Bueno, y la hizo finalmente, creó ese modelo, ¿no? Que se conoce como interconexión de sistemas abiertos, el modelo de interconexión de sistemas abiertos, eso significa OSI, ¿ya? Ya, aunque también significa oficial de seguridad de la información. Entonces, ahora en seguridad también van a ver, cuando ustedes estén ya en la materia de seguridad, van a ver el término OSI, pero ahí no tiene nada que ver con el modelo de referencia de arquitectura, sino es con la persona que se encarga de brindar la seguridad dentro de la empresa. Eso es el OSI. Pero bueno, aquí nosotros, interconexión de sistemas abiertos, ¿no? Un modelo, una arquitectura que lo que hace básicamente es explicar cómo funciona la comunicación dentro de la red. Entonces, los ingenieros y las personas que estuvieron trabajando en esto se pusieron a pensar durante mucho tiempo, a discutir, a dar ideas, y finalmente lo que hicieron fue dividir al problema general en problemas más pequeños, ¿sí? Todo esto finalmente resuelve la comunicación de dos dispositivos dentro de una red. Para no abordar todos los temas en un solo problema, ¿qué es lo que hicieron? Dividieron en problemas más pequeños. Le asignaron funciones específicas a cada uno de los problemitas. Entonces ahora estas soluciones o estas divisiones se conocen como capas, ¿sí? Entonces una capa dentro de los modelos o dentro de la arquitectura no es nada más que una función que se encarga de resolver un problema específico dentro de la comunicación. Entonces, la capa física ya está más que claro, ¿no? En la capa física, ¿qué resolvemos? La parte física de la red. Ahí están los medios de comunicación. Aquí está definido el cable de cobre, la fibra óptica, la comunicación inalámbrica, etcétera, etcétera, etcétera. Las interfaces, cómo voy a conectar mi medio físico al dispositivo, qué interfaces existen. Digamos, para los cables de cobre, ¿qué interfaces existen? El conector RJ45, que todos deben haber escuchado hablar. El RJ45, ese es el nombre de la interfaz. Ese nombre de interfaz tiene una secuencia de conexión, ¿sí? No es que yo puedo conectar por donde yo quiera, eso ya está establecido. Entonces, dentro de la capa física está definido claramente el tema de las comunicaciones físicas y así ya vamos a ir conversando un poquito de cada una de las capas. Pero las demás capas tienen sus funciones específicas. La última capa, ¿cuál es la función específica? Ser la ventana de comunicación entre el usuario y la red. O sea, el usuario cuando se conecta, nosotros como usuarios, cuando nos conectamos a la red, nos estamos conectando a la capa número 7, a la capa de aplicación, ¿sí? La capa número 7, la capa número 6, la capa número 5, la capa número 4 y la capa número 3 se implementan en software. O sea, eso es un programa. Está programado de alguna manera. Entonces, desde la 3 hasta la 7, todo esto es software. Y desde la 2 para abajo, todo esto es hardware. De hecho, en la capa número 2 está la tarjeta de red, ¿sí? La tarjeta de red cableada, entre otras cosas también. Hay más cosas más ahí en la capa número 2. Entonces, en la capa 2, que se llama enlace de datos, aquí falta la palabra enlace. La capa número 2 se llama enlace de datos. La capa número 3 se llama la capa de red. La capa número 4, transporte. La capa número 5, sesión. La capa número 6, presentación. Y la capa número 7, aplicación. Entonces, capa 1 y capa 2 en hardware. Capa 3, 4, 5, 6 y 7 en software. ¿Ya? O sea que finalmente la red
Si lo ponemos en porcentaje, si hacemos la relación, dividan 2 para 7 y vean cuánto sale. 0, 28, o sea que el 28% de las redes, claro. Claro. Y el 72%, ¿no? 72% es software. O sea que todo en la red es software prácticamente. Apenas esta porción que nos acaban de decir compañeros que es el 28%, esto es hardware, nada más. Ya. Bueno, un poco ahí el detalle de cada una de las funciones. La capa de aplicación, como les decía, es la capa que se encarga de la comunicación directamente con el usuario. Ahí están las aplicaciones. Ahí están todas las aplicaciones que brindan los servicios de la red, ¿sí? El navegador web, el cliente de correo electrónico, el cliente de la voz sobre IP, el cliente de videoconferencia, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, todas las aplicaciones que me permiten el acceso a la red. En la capa número 6 está la representación de los datos, ¿sí? Cómo los datos van a ser representados, y ahí es donde se definen los formatos de la información. Por ejemplo, ¿cómo un dispositivo sabe que lo que se está enviando es una imagen? Porque acuérdense que hay diferentes formatos, ¿no? De imágenes, ¿no? ¿Ya? JPG, GIF, BMP y los que se les ocurra. ¿Sí? Todo lo que se les ocurra. Entonces, en esa capa es donde se define la forma como se va a presentar la información. ¿Ya? En la capa de sesión se encarga a nivel superior de la gestión de las sesiones entre dos dispositivos. ¿Sí? Ahora, recuerden además que esto es solamente un modelo de referencia, es un modelo conceptual. ¿Sí? O sea, aquí lo que se dijo es en cada capa qué se debería hacer, no cómo se va a hacer. ¿Ya? O sea, ahí no se explicaba cómo se va a hacer. No, lo que simplemente se explicó o lo que se puso ahí es qué debería hacer cada una de las capas. O sea, si usted quiere construir un equipo de red que sea interoperable con otra marca, debe cumplir esas 7 fases o esas 7 capas. Y debe estar definidas las funciones en cada una de esas capas. Con eso, ¿qué garantizamos? Que haya compatibilidad, que haya lo que actualmente tenemos, interoperabilidad. Una marca, ustedes tienen un computador de marca HP que se comunica con un servidor de marca, no sé, IBM, ¿ya? O de marca Cisco. O tienen un router de marca Cisco que se conecta con un router de marca MikroTik. Son marcas totalmente diferentes, pero porque tienen o porque están trabajando con arquitecturas estándar, son totalmente compatibles. Aunque totalmente eso no es verdad, porque siempre hay cositas que no son tan compatibles y que nos toca buscar ahí una solución. Pero más del 90% de las cosas que hacen nuestros equipos dentro de la red son compatibles porque trabajan con un modelo de referencia estandarizado. La capa de transporte es muy importante, se encarga de manejar la conexión entre dos dispositivos, ¿ya? Se encarga también de recuperar errores, si es que hay. Se encarga de manejar el tema de congestión, etcétera, 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 que ya vamos a ir viendo más adelante. La capa de red es la que se encarga del direccionamiento lógico, es la que se encarga del enrutamiento, ¿sí? Que es, de hecho, eso es una parte muy importante de cómo funciona el Internet, ¿no? ¿Qué protocolos tenemos en la capa de red? ¿Cuál? Ya, IP, ¿cuál más? Ya. HTTP. No, eso es capa de aplicación. Ya. ¿Qué pondría? Pregunta de la lección de este parcial. Indique un protocolo de la capa de red del modelo OSI. José, ¿qué pondría? Ah, un protocolo de la capa de red del modelo OSI. Un protocolo. Sí, un protocolo, uno solo. No 2, no 3. Estamos de oferta, uno. IP. Ya. Jorge, ¿qué pondría? Un protocolo de la capa de red del modelo OSI. Ya. ¿Qué más? IGMP también es un protocolo que funciona. IPsec también es otro protocolo. A ver, vamos ahí. IP, ICMP, IGMP, ¿qué más dijeron? IPsec,
dije uno, ¿no? Me dieron 4. Técnicamente tendrían 0. Porque esos protocolos no son del modelo OSI. Son del modelo TCP/IP. Sí, o sea, si ustedes buscan un libro y van a ver que estos protocolos no son del modelo OSI, en cualquiera de los libros que ya conocen. O si buscan ahí en YouTube, el profe Julio enseña redes, les va a decir que esos protocolos son protocolos del modelo TCP/IP. Si somos muy formales, en esta capa de red del modelo OSI está un protocolo que solamente les voy a mencionar, se llama CLNP. Ese es el protocolo de la capa de red del modelo OSI. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la ventaja? Gracias a Dios, esto no utilizamos, porque es muy complejo de entender. Yo hasta ahora he pasado años leyendo y no entiendo. Y no se entiende porque en la práctica no se usa. ¿Sí? O sea, no hay equipos, dentro de la vida real de las redes, no hay equipos que implementen este protocolo. Está definido ahí, hay cierta información. De hecho, ¿se acuerdan cuál es el tamaño de las direcciones de IP versión 4? 32 bits. Y de las direcciones de IP versión 6, 128 bits. Para que tengan una idea, una dirección CLNP es de 160 bits. Imagínense lo complejo que es. Si 128 es medio complejo manejar, imagínense en una dirección de 160. Entonces, las direcciones de capa de red de este protocolo no se llaman direcciones IP, se llaman direcciones de SNAP. Ese es el nombre técnico de las direcciones. ¿Sí? O sea, lo que en el modelo OSI hablamos, perdón, en el modelo TCP/IP hablamos de IP, en el modelo OSI hablamos de SNAP. Las direcciones IP son las direcciones de SNAP, del protocolo IP, del protocolo CLNP. Solamente hasta ahí voy a llegar para no confundirles. CLNP significa protocolo de red sin conexión. Connectionless Network Protocol, eso significa. Sandra, ¿qué significa IP? ¿Quién se acuerda? IP. ¿Cuál es la traducción? De IP, del término IP. Protocolo de Internet. No más fácil. Entonces, verán, hay que ser. Lo que pasa, ¿qué ha venido sucediendo? Y esto nos ha pasado a todos. Que finalmente, después del tiempo, terminamos confundiendo las cosas. Porque nosotros cuando hablamos de direcciones IP, no nos referimos a los protocolos de esta capa. Nos referimos a los protocolos de la capa de Internet, que es de esta capa de acá. ¿Ya? Este es el modelo TCP/IP. ¿Ya? Y entonces, en la capa de Internet del modelo TCP/IP, ahí sí está IP, ICMP, IPsec, IGMP, ¿qué más será? IP versión 4, IP versión 6. ¿Qué otros protocolos están ahí, Edgar? Digamos que les pongo eso y les digo, indiquen 2 protocolos más de la capa de Internet. ¿Qué pondrían? Ya está, pues no, IP ya se supone que. IP versión 4, IP versión 6, dice. Kelly. Hola, Kelly. Otros protocolos. 2 protocolos más. Salvando el semestre, vamos a hacer ahora el tercer parcial, vamos a llamar una competencia salvando el semestre. ¿Ya lo han hecho o no? Antes sabían hacer salvando el semestre. ¿Ustedes sí participaron en eso o no? Ah, ya, entonces ya vamos a hablar con el David, que es pana, para que cree una competencia. Al final del semestre en la última semana había una exposición de proyectos, competencias de salvando el semestre. No salvaban el semestre, pero así se llamaba. Ya, Kelly, mientras estábamos en el corte comercial, vimos el espacio de nuestros auspiciantes. Manteca Porky. Ya no hay Manteca Porky. Snyder. ¿Verdad que el semestre tiene que pasar? No sé cómo, pero tiene que pasar. Y no sé a dónde, no sé si pase a redes 2 o al otro paralelo de redes 1, pero tiene que pasar. Verán que ustedes esto ya saben, otro protocolo. Esteban, no, 0.
ARP será de capa 3. ¿Cuál? NAT sí está bien. NAT sí podría ser aquí un protocolo. Porque traduce, ¿no? Una dirección IP pública a una dirección IP privada. Pero estoy diciendo que no, pues ARP. Exactamente, Cintia. OSPF y HTTP. Claro. ¿A qué nivel se encapsula OSPF y el protocolo HTTP? A nivel de la capa de internet. Ya. Esteban, ¿estaría bien si aquí está RIP, sí o no? ¿Por qué? ¿Porque qué? Duro, que no le escucho. No le escucho, estoy ya le da bien. No, pero, o sea, casito, ya le va a poner 20, pero no, 0 no. O sea, al final, iba a salir por la puerta, se golpea con la pared. No, ya en la parte final. No, acordarse que en la puerta del horno se quema el pan. Lo que dice Esteban está bien, no. ¿Pero por qué no? Porque RIP se encapsula en la capa de transporte. ¿Se acuerdan? ¿Por qué? ¿Qué utiliza RIP a nivel de la capa de transporte? José, ¿qué utiliza RIP a nivel de la capa de transporte? ¿Qué protocolo? ¿TCP o UDP? UDP. UDP. ¿Puerto? ¿Quién se acuerda? ¿El puerto? Fernanda. Número de puerto, UDP, que utiliza en los mensajes del protocolo Routing Information Protocol. Número de puerto. Alexandra. Pero sin ver, sin preguntarle a Alexandra, a ChatGPT. Número de puesto, pero es que así, 520 en RIP versión 2 y 521 en RIP NG. Ahora aquí estudiando, ¿no? Cualquiera. Por eso digo, yo ya me sé, los que tienen que demostrar que saben son ustedes. Y van a revisar. Pero bueno, recién, para los niños que están primera vez, no se asusten, tranquilos. Ya, entonces, regresemos a esta partecita. La capa de enlace de datos se encarga, por eso, cuando vean una imagen donde aquí diga capa de red IP, o sea, no está tan bien, tampoco está tan mal. ¿Por qué? Porque nos hemos mal acostumbrado a confundir que en la capa de red está el protocolo IP. Eso no es verdad, porque formalmente la capa de red es del modelo OSIS y la capa de internet es del modelo TCP/IP. Entonces vean, diferencias, ¿no? Aquí hay 7 capas, aquí ¿cuántas capas hay? 4. La capa de interfaz de la red o de acceso a la red, ¿ya? La capa de internet, la capa de transporte y la capa de aplicación. No hay más capas en el modelo TCP/IP. ¿Ya? ¿Qué capas desaparecieron, Dayan? Del modelo anterior. Te paso la... Ahí, ya. Viendo a la pizarra. Bueno, viendo a la computadora. ¿Cuál desaparecieron? Primero, esta capa, la física y la de enlace de datos ya no hay. Sí, con ese nombre ya no hay. Enlace de datos. ¿Qué hay? Ahora apareció este nuevo nombre. Capa de acceso o de interfaz de red. Aquí están las funciones de la capa física y de la capa de enlace de datos. Aquí dentro de esta. O sea que esta capa hace funciones de 2 capas del modelo OSI. ¿Sí? ¿Está claro? O sea, si la pregunta es, ¿qué funciones del modelo OSI realiza la capa de acceso a la red? ¿Qué pondrían? Las funciones de la capa física y la capa de enlaces de datos. La capa de internet cumple la misma función que la capa de red del modelo OSI. Es decir, que hace direccionamiento lógico, enrutamiento y las demás funciones que estén definidas. Aquí se hace exactamente lo mismo. ¿Ya? La capa de transporte no ha cambiado de nombre, es lo mismo. Se encarga de la gestión de las conexiones. Y hay otras 2 capas que ya no asoman, la capa de sesión y la capa de presentación. Las funciones de la capa de sesión y de la capa de presentación ahora están dentro de la capa de aplicación. O sea que, si lo queremos ver de otra manera,
la capa de aplicación del modelo TCP/IP realiza las funciones de 3 capas del modelo OSI. ¿Qué 3 capas? Sesión, presentación y aplicación. La capa de acceso o de interfaz a la red realiza 2 funciones de las capas del modelo OSI. Capa física y la capa de enlace de datos. Esto es la función de la capa de red y esto es la función de la capa de transporte. ¿Ya? Ahí están las capas. Vean la fecha en la que fue desarrollado el estándar, 1982. Entonces, una diferencia fundamental de las dos arquitecturas. La arquitectura práctica, o sea, la que usamos todos los días, es la arquitectura TCP/IP. Nosotros usamos todo el tiempo, todos los días, desde hace más de 30 años, usamos TCP/IP. Desde en la casa cuando se conectan desde el televisor a ver Netflix, están usando TCP/IP. Cuando se conectan, cuando el refrigerador se da cuenta de que ya no tiene carnes y manda la petición al Supermaxi y paga con la tarjeta, ¿qué está usando? TCP/IP. ¿Ya? Las refri hacen eso ahora, ¿no? O sea, no es que es algo de las películas. ¿No tienen en la casa esa refri? Todavía tienen la que toca pagar para descongelar. Vale, serio, no, viajen. No. Y no tienen la aspiradora que es un robot y que le configuran y que les manda un mensaje de que ha encontrado un ratón. No, tampoco. Todavía tengo una escoba, dice. Ni ha de saber barrer ya. Ni ha de saber dónde guarda la mamá las escobas. Entonces, estamos usando siempre TCP/IP. Cuando ustedes en las pruebas se conectan así como quien no se da cuenta, ojalá el profe no se da cuenta y abren así la chompa con el celular. Fíjense que no me doy cuenta. Solo que ya sé que están copiando este mal. Entonces, se están conectando a bajarse las imágenes por WhatsApp. Y suben, ¿sí o no, Snyder? Bueno, usted no hizo eso, pero en general. Y suben en la evidencia, imagen, WhatsApp, no siento. No cometerán esas equivocaciones de novatos. Y verán. Y otra vez, acordarán, pasando un mes. Y otra vez se han de copiar mal. Ya se les dice que se copien bien, pero que hagan bien las cosas. Y se han de copiar mal, acordarán. Les voy a demostrar. Y a los que están por primera vez en la materia les voy a demostrar que no saben sumar en Excel. Acordarán de eso, les voy a demostrar. Porque se me olvidan de razonar las cosas. ¿Sí o no, Daniel? Se gozan de Daniel. Y lo peor que sí es verdad, dice. Verdad es. Entonces, a las evaluaciones, tranquilitos, sin problemas emocionales. Entonces, liberados, hagan yoga la noche anterior. Para que vengan relajados. Ya, listo. Este modelo fue el que se desarrolló en el proyecto del Departamento de Defensa de los Estados Unidos, el tema de la red ARPANET, ¿se acuerdan? Entonces, inicialmente se desarrolló una red que se llamaba ARPANET. ¿Quién lo financió? Como casi todo, ¿no? El Congreso de los Estados Unidos. Él puso unos cuantos cientos de miles de millones, tomen, ahí está. Una red para el Departamento de Defensa. Entonces, de hecho, la información ahí del bajo mundo dice que el Departamento de Defensa tiene una versión de inteligencia artificial extremadamente potente, que no hay punto de comparación con lo que nosotros, o sea, lo que nosotros vemos en el mundo real no es nada con lo que realmente tienen los americanos. No sé qué andan ahí, capaz que tienen un extraterrestre que está haciendo todo. Ya, sigamos. Ya, preguntas hasta ahí. ¿Qué es la IETF? José. ¿Qué es la IETF? No digo, tradúzcame ese término. Ya saben, ¿no? Fuerza de Trabajo de Ingeniería de Internet. Eso es la IETF. Pero ¿qué hace la IETF? Kelly, ¿qué hace la IETF? Has venido triste, apagada.
Sí, está triste. De ingenieros. Ese sentimiento maligno. Fuerza de trabajo de ingenieros. ¿Qué dije? Fuerza de trabajo de ingeniería de Internet. ¿Qué hace la IETF? Esteban, ¿qué hace la IETF? Desarrolla los estándares que se manejan en Internet. Una organización sin fines de lucro, porque eso no es que... Pero ahí están las teorías conspirativas, ¿no? La gente habla de que eso es uno de lo que domina el mundo realmente, ¿no? Si genera los estándares del Internet y todos usamos Internet, Dependemos. dominados. ¿Sí o no? Dominados. Hay un apagoncito. Entonces hay dos grandes áreas. La IRTF, que se encarga de la investigación, research, aquí todo lo que a alguien se le ocurre. De hecho, verán, ayer justo estuve conversando con un amigo que trabaja en LACNIC. Le conozco hace años atrás, es un venezolano que es uno de los capos de las redes en Latinoamérica. Se llama Alejandro Acosta y tuve la suerte de conocerle muchos años atrás en Venezuela y luego fue instructor de varios cursos a nivel internacional y ese tipo de cosas. Y le conozco por el tema de las redes. Entonces, él me comentaba ayer, justo hizo un podcast entre panas, y comentaba que la IETF hace 2 meses acaba de lanzar un nuevo borrador de propuesta de estándar. Quieren transportar tramas de Ethernet en HTTPS. O sea, lo que quieren hacer es que todas las tramas de Ethernet se puedan transportar ahora en HTTPS con el objetivo de darle seguridad a o sea, ya a nivel de la trama como tal. Porque el HTTPS, ¿qué hace? Fundamentalmente da seguridad. Entonces, la seguridad, nosotros normalmente, y fue lo que creo que Edgar dijo, ¿cómo hacemos seguridad? Usando IPsec. Eso es lo que normalmente hacemos. Pero eso es capa de Internet, o capa 3 del modelo OSI. No es capa 2. O sea que lo que estamos asegurando realmente es a nivel de capa 3. Aquí la idea es que quieren asegurar a nivel de capa 2. O sea, quieren asegurar la trama ETA. Todavía es un borrador, pero se está trabajando en eso. Pues una propuesta en la IRTF. Así como fue la propuesta hace 2 años atrás de IP versión 5, que ahí murió. Fue una propuesta, a alguien se le ocurrió medio loco ahí. Sí, loco, no es que si hay IP versión 4 y hay 6, creemos la 5. El objetivo de la 5 era extender el tamaño de las direcciones de IP versión 4 de 32 bits a 64 bits. Porque claro, ¿cuál es el problema de las direcciones de IP versión 4? Que ya no hay, ¿se acuerdan? Las públicas ya no hay, o sea, esas ya no existen. Entonces, bueno, ahora no, con el tema de todo lo que viene pasando, los ingenieros nuevos están traumados porque tienen que usar IP versión 6, porque es diferente, pobrecitos. Entonces a alguien se le ocurrió, pobrecitos, para evitarles daños psicológicos, extendamos el tamaño para tener más direcciones. Y la propuesta estaba buena, hasta que la gente de los fabricantes dijeron, no hay cómo, porque nos tocaría volver a programar que ahora IP versión 4 ya no sea de 32 bits, sino y actualizar los sistemas operativos de todos los routers en el mundo. No, vaya a la casa. Siga su camino. Deseándole una feliz Navidad, vaya por ahí. Entonces ya se archivó eso ya definitivamente no se dio paso. Entonces, digamos que a alguien de ustedes se les ocurre una brillante idea. ¿Qué deberían hacer? Proponerle al IRTF. Queremos crear IP versión 14 ya. Ahí está. La propuesta al IRTF. Ellos son los que investigan, los que definen, y si es que ya es algo que se puede realizar, lo pasan a la IETF para que empiece a desarrollarse. Estamos en número par. Bueno, ahí están los documentos, ¿cómo se llaman? LFCs, ¿no? Ahí están. Todos los documentos de absolutamente todos los protocolos de Internet están, valga la redundancia, escritos, documentados en un RFC. Ahí está el sitio web, donde ustedes pueden buscar. Eso es público, toda la información es pública, no hay que pagar absolutamente nada. De hecho, es bueno que lean. Hay el documento de IP versión 4, lean, ahí está clarito cómo funciona, qué es, lo que hemos visto en clase, ¿no? En redes 2 yo me tuve que leer todos los RFCs de Segment Routing versión 6 para dar clases, porque libros todavía no había. De hecho, ahora hay un libro
Pero no está, más bien se va a la parte comercial, no a la parte técnica. Entonces, donde está la parte técnica, entonces ahí está clarito para qué sirve. Y como el inglés es facilito, no pasa nada. ¿No? Y además ahora ya hay herramientas que le suben el documento. De hecho, ChatGPT tiene unos plugins que ustedes le suben el documento y les dicen, resúmeme, y les resume. Y ustedes le dicen, resume el documento en 10 líneas y muéstrame las ideas más importantes. Y es más, haz un speed teach y ya. O sea, pasa de texto a voz, latino o latina de 30 años, si ustedes quieran, y les hace, o sea, ahí les dice. Y ahí está. O sea, ya, si así no quieren aprender, no van a aprender nunca. Ustedes están en la cúspide de los mecanismos de conocimiento que existen en el mundo. O sea, antes ni se nos ocurría a los que estudiábamos esto. Imagínense, ustedes tienen todo para aprender, todo. De hecho, ya ni deberían venir a clase, ustedes deberían venir a dar el examen, nada más. O deberían dar el examen por 5 pies. Claro, para que ustedes se demuestren cuánto han aprendido. Hay tantas fuentes de información. Ya les voy a mandar a hacer un deber con ChatGPT para ver cómo les va. El de vuelta no. No tengo ChatGPT. ¿Cuál es la versión libre? Nada más. La 3.5. La 4 es buena, realmente es buena. La verdad que sí merece la pena pagar. Ahora, en este punto sí merece la pena pagar. Hace como 6 meses atrás que salió, no se merece, no, era casi lo mismo, pero ahora sí se merece. Porque ahora hay plugins que no están disponibles en la versión 3.5, ¿sí? Que se especializan en algo muy específico realmente. Entonces sí está muy bueno realmente. Pero bueno, sigamos ahí. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Ahora, tanto el modelo OSI como el modelo TCP/IP finalmente, ¿qué intentaron definir? La forma como dos dispositivos dentro de una red TCP/IP o dentro de una red basada en el modelo OSI se van a comunicar. Y esa forma de comunicación de dos dispositivos, hablo de dispositivos, inicialmente eran 2 computadores, ¿no? Hace 35 años, 40 años atrás. Ahora es 2 dispositivos. El refrigerador con la máquina que está al otro lado en el Supermaxi, que de alguna manera se comunica. Allá no son 2 computadores. Finalmente 2 computadores, porque al interior del refrigerador, ¿qué hay? Un computador que tiene memoria RAM, procesador, interfaces de salida, interfaces de entrada, lo que ustedes quieran. Entonces, finalmente ese término de computador termina siendo un término general para todos los dispositivos. Entonces, tanto el modelo OSI como el modelo TCP/IP, ¿qué definen? La forma como 2 dispositivos se intentan o se van a comunicar dentro de una red. Entonces, esa forma es el protocolo de red. ¿Sí? ¿Qué es un protocolo? Un conjunto de reglas. Es como cuando ustedes van a un restaurante de alta gama. ¿Y cuál es el protocolo? ¿No? Que el caballero se vista de tal manera, que la dama se vista de tal manera, que el caballero le abra la silleta para que se siente la dama, que los cubiertos están a la derecha, los cuchillos a la izquierda, las cucharas adelante, etcétera, etcétera, etcétera. Es que solamente ponen el azúcar con un dedito, ¿cierto? Se ha visto ahí en las películas. Y solamente 3 vueltas, no más. ¿Ya? Y cuando van a catar el vino, solamente unos cuantos milímetros y que se den 3 vueltas al planeta antes de tomar un sorbito. Protocolos que se han inventado en el mundo, ¿no? Lo mismo en la red, solamente que ahí no somos tan. En la red, un protocolo. ¿Qué define el protocolo? Formatos. Y nosotros ya sabemos que nuestro trabajo es sabernos de memoria. ¿Sí? Eso hay que saberse de memoria. Formatos y tamaños de los mensajes. Formatos o tamaños de las formas como se envía la información. Cada uno de los protocolos, si regresamos acá, nuestro trabajo es sabernos de memoria formatos y tamaños de IP, ICMP, IGMP, IPsec, OSPF, EGDP, NAT y así sustantivamente. Vamos a trabajar en la capa de internet y en la capa de transporte. Solamente aquí es obligatorio, en redes 1 y en redes 2, obligatorio que se sepan formatos y tamaños de los mensajes de estos protocolos. Un poquito de estos protocolos y de acá arriba nada. De aquí no hace falta que nos sepamos formatos, eso ya es la capa de aplicación. ¿Quién se encarga de la capa de aplicación? El ingeniero de software, ¿no? El
ingeniero de software se encarga. Ustedes lo que le dicen es, yo necesito, bueno, él les dice, necesito un acceso por SSH, ya te voy a abrir el puerto en el firewall. Date gusto haciendo lo que necesites. Pero necesitamos sabernos las otras cosas. ¿Ya? En redes 1 y en redes 2 terminamos aprendiendo formatos, creo que unos 20 o 30 protocolos, nada más. Hay muchos más, pero solamente esos 20 son 20 o 25 o 30. No he contado, ya voy a contar. Dos, pero hay que saber, esa es la única manera. ¿Qué más? El timing de los mensajes, cada cuánto tiempo. El protocolo también define cómo es el timing de los mensajes. Digamos, aquí está clarito, ¿no? Este dispositivo se quiere comunicar con este dispositivo, envía una información y este dispositivo espera que le respondan o espera que confirmen. Pero esta espera de confirmación no es de manera indefinida, aquí hay un temporizador, ¿sí? Que dependiendo del RTT podría llegar a ser, digamos, 10 segundos. Es decir, ¿qué significa? Este dispositivo envía la información a la red y él espera 10 segundos que le llegue la confirmación. Si no le llega después de 10 segundos, vuelve a enviar. Porque él dice, envié y parece ser que se perdió en algún lado. Nunca llegó al destino. Y como no tengo la confirmación de que le llegó, tengo que volver a enviar. Lorena, ¿cuántas veces envía? ¿Cuántas veces retransmite el mensaje? 100, 20, 50. Fernanda. Danilo. 16. Muy bien, Danilo. 16 veces. Intenta retransmitir. Hasta 16 veces. Entonces, ¿qué pasa? Alexandra, ¿qué pasa si en el intento 16 no logra transmitir? La capa de transporte, ¿qué le dice la capa de aplicación? No hay forma de enviar tu información. Ahí, veré nomás. Veré nomás quién te ayuda. Yo no pude. ¿Ya? O intenta más tarde, ¿no? Entonces, cosas que hacen los protocolos. ¿Ya? Ahora, algo fundamental en el tema de los modelos, de las arquitecturas, es que hay dos funciones que permanentemente se están realizando, ¿no? La encapsulación y la desencapsulación. ¿Ya? La encapsulación es el proceso de añadir información de control y que se vaya pasando en las diferentes capas de los modelos. De hecho, ya estamos indicando que el modelo que utilizamos es el modelo TCP/IP, o sea que vamos a trabajar con el tema de las 4 capas, ¿ya? Solamente con el tema de 4 capas. Entonces habrá la capa de aplicación, la capa de transporte, la capa de internet y la capa de acceso a la red. ¿Ya? Entonces, veamos cómo va esta partecita. Digamos que yo aquí tengo... A ver, vamos. Primero, las unidades de información, cada una de las capas tiene una unidad de información que se conoce como PDU. Este es el nombre genérico de una unidad de información dentro de las redes. Dentro de la red, la unidad básica de información es un PDU. ¿Qué significaba PDU? Edgar. PDU. Claro, Protocol Data Unit, pero ¿qué es? Está bien, Protocol Data Unit, ¿no? Unidad de datos del protocolo. Ya, facilito. Acordarse que el modelo tiene 4 capas, ¿no? La capa de aplicación, la capa de transporte, la capa de internet y la capa de acceso a la red. O de interfaz de la red, como lo quieran llamar. Algunos textos los llaman acceso a la red, otros textos los llaman interfaz de red, como lo quieran llamar. Entonces hay 4 capas. En las primeras, desde la capa número 2 a la capa número 4, esta sería la capa número 1, 2, 3 y 4. En la capa número 2 hasta la capa número 4, el PDU, la unidad de datos del protocolo, tiene 2 partecitas. Tiene un header y tiene un payload. Ese es el término que ustedes van a encontrar en los textos. Carga útil, como quieran llamar, payload. Tiene una cabecera y un payload. El payload son los datos del usuario. Esto es los datos del usuario. Y el header es la información que necesita la red para poder transportar la información. Esto es
información de la red. ¿O a quién le sirve? A la red. ¿Ya? Entonces, al usuario, ¿qué le interesa? Esta partecita de aquí le interesa, nada más. Digamos que esto es X bytes. Ya vamos viendo algunas cosas ahí. Eso le interesa. A la red, ¿qué le interesa? ¿O qué parte del PDU es lo más importante para la red? Esto de aquí, el header. Porque ahí está la información de control. Ahí le va a decir qué tiene que hacer con esa información, cómo tiene que encaminar esa información, quién originó la comunicación, a quién va dirigida la comunicación, cómo va a ser tratada esa información. Toda esa información de control está en la cabecera. ¿Ya? Con la cuadrante de esa partecita. En la capa número 1, la ponemos por acá, es la única capa en la que el PDU tiene 3 partes. Pero que aquí tiene 2, ¿no? Cabecera y payload. En la capa de acceso a la red o en la capa de interfaz de red, el PDU tiene 3 partes. Tiene la cabecera, tiene un trailer o una cola, como lo quieran llamar, y tiene el payload. ¿Ya? O sea, de manera similar, esto sigue siendo los datos. Los datos. Esta información le sirve a la red y esta información también le sirve a la red. ¿Ya? ¿Qué información viaja en el header? Información de control que le dice a la red cómo tratar ese PDU. ¿Para qué me sirve el trailer? Esto es un número de bits que le sirve para verificar integridad. ¿Qué es la integridad de la información? Que la información que salió, que se transmitió, sea exactamente la misma que llegó hacia el destino. Eso es la integridad. ¿Ya? Entonces, antes de pasar eso, supongamos que aquí tengo mi red, cualquier red. Aquí tengo mi dispositivo y aquí tengo mi servidor. ¿Ya? Entonces, a nivel de la capa de interfaz de la red o de acceso a la red, él va a generar un PDU donde habían 3 partecitas: la cabecera, los datos y el trailer. ¿Cómo se calcula el trailer? ¿Qué hace este dispositivo? Toma la información de la cabecera y de los datos. ¿Ya? Toda esta información. Esto lo pasa a una máquina de un algoritmo matemático llamado el CRC, Código de Redundancia Cíclica. ¿Sí? Es un algoritmo matemático que, de hecho, esto es un chip, o sea, que se encarga de generar el CRC, que es un circuito integrado que está dentro de la tarjeta de red. Esto está dentro de la Network Interface Card, dentro de la tarjeta del computador o dentro de la tarjeta del teléfono celular. Acordarse que el teléfono celular tiene una tarjeta inalámbrica, Wi-Fi, que finalmente utiliza Ethernet. Entonces, el circuito integrado que calcula el CRC está dentro de la tarjeta de red, de la interfaz de red. ¿Ya? Entonces, para el tema de las redes LAN, que es lo que normalmente nos interesa, esto calcula un número de 32 bits. De hecho, matemáticamente, ¿qué es el CRC? Un polinomio matemático. O sea, es un circuito integrado que implementa un polinomio matemático. En el caso de las redes LAN, de grado 32. ¿Se acuerdan de la matemática básica de los polinomios? Eso es lo que realmente hace. Entonces, una vez que calcula que va a tener una secuencia de 32 bits. Por ejemplo, ahora voy a poner solamente 6 bits. Por ejemplo, 10, 10, 10, 10. Digamos que eso es, ya sabemos que realmente son 32 bits, 32 dígitos binarios. Esos 32 dígitos binarios, ¿dónde viajan? Viaja aquí. Aquí, este computador hace el cálculo y este resultado, ¿dónde lo ubica? En el trailer, ahí viaja. ¿Ya? Entonces, en este caso, estamos poniendo como ejemplo que calculó 10, 10, 10. Se pone en este dato y aquí viaja, ¿no? Viaja por la red, llega al otro lado, llega al servidor de páginas web, el de correo electrónico, lo que ustedes quieran.
y lo primero que hace es volver a calcular el CRC. Nuevamente, no. Toma la cabecera, toma los datos que vienen en ese PDU y calcula. O sea que aquí en la tarjeta, él vuelve a hacer el cálculo del CRC. Y obtiene otro valor de 32 bits. Digamos que obtiene 10, 10, 10. Y compara lo que él acaba de calcular en el lado del servidor con el valor que viene en el campo del Taylor. Si es igual, ¿qué significa? No hubo ninguna modificación. La conclusión, ¿cuál es? El PDU está íntegro. ¿Sí? Acordaránse de eso. Si es que aquí se verifica, si el CRC calculado es igual al CRC que es transportado, significa que el PDU está íntegro. O sea que llegó lo que realmente se transmitió, no hubo ninguna modificación. Pero supongamos que por alguna situación él calcula su CRC y obtiene esa secuencia, 10, 10, 11. Está claro que no va a ser igual, ¿no? Claro, porque lo que viaja, ¿qué viaja? ¿O qué viajó en el PDU? 10, 10, 10. ¿No es cierto? Como viajó 10, 10, 10, compara, ¿no? Lo que yo recibí era 10, 10, 10. Lo que acabo de calcular es 10, 10, 11. El PDU no está íntegro, o sea, se dañó. En alguna parte de la comunicación, ese PDU fue alterado, se dañó. Y en ese momento, ¿qué hace la tarjeta de red del servidor? Hace un drop. No hace nada más. Drop, elimina. No le avisa a nadie. De hecho, él elimina y no avisa absolutamente a nadie. ¿Quién se da cuenta de que la trama se eliminó? No, pues ya se eliminó. O sea, en el Taylor calculó 10, 10, 11. ¿Qué vino? 10, 10, 10. ¿Qué hace la tarjeta de red del servidor? Elimina. ¿Quién se da cuenta de que ese PDU se eliminó? ¿Qué pondrían? Pregunta de la lección. ¿Quién? No, el servidor ya eliminó. Pues. Claro, él lo que hace es comparar. Y lo mismo al otro lado, nos tomarán en cuenta que estamos haciendo ahora la comunicación cliente-servidor. El cliente le envía la información al servidor. El cliente genera esta información de integridad. ¿Quién comprueba la integridad? El servidor. Pero cuando el servidor le responde, ¿quién crea la información de integridad? El servidor. ¿Quién comprueba? El cliente. O sea que esta operación puede pasar en cualquiera de los dos lados. O sea, si acá llega y él verifica que debería venir 10, 10, 10 y él calculó 10, 10, 11, ¿quién elimina? Ahora elimina el cliente, elimina. La tarjeta de red del cliente elimina. Pero la pregunta es, ¿cómo se llega a determinar que eso se eliminó? Acuérdense que a nivel de TCP hay un temporizador. O sea, si el temporizador llega a 0 y no me llegó el ACK, ¿qué pasa? A nivel de TCP ya se sabe que se eliminó. Pero si es UDP, ¿quién se da cuenta? La capa de aplicación, pues. Claro. La única que se puede dar cuenta sería la capa de aplicación. Ya, entonces ya vamos a hacer ejercicios de esta parte que es interesante. ¿Ya? Los PDUs, está claro para qué sirve el Taylor. El Taylor sirve para verificar que la comunicación haya integridad, o sea, que no se haya alterado en la comunicación ninguna información que va dentro del PDU. Los PDUs tienen nombres. Cada uno de los PDUs tiene nombres. Entonces, en la capa de aplicación, ¿cómo se llaman los PDUs, Jorge? En la capa de aplicación se llama datos. Datos o mensajes. Cualquiera de los dos. Nosotros que hemos usado datos. O sea, si la pregunta es, ¿cómo se llama la unidad de datos del protocolo de la capa de aplicación? ¿Qué ponen? ¿Mensajes o datos? O datos o mensajes, como lo quieran. Y la pregunta es, en la materia de redes, de la carrera de telecomunicaciones, de la muñeca chimborazo, ¿qué nombre utilizamos? Datos. Porque no hemos hablado de mensajes, ¿no? Siempre hablamos de datos. ¿Ya? Schneider, ¿cómo se llama el PDU o la unidad de datos del protocolo de la capa de transporte? Facilito. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Segmento. Así se llama. Se llaman segmentos.
Esteban, ¿cómo se llama la unidad de datos del protocolo en la capa de internet? Paquetes, ¿qué más? ¿Solo paquetes? Paquetes o datagramas. Paquetes o datagramas. ¿Cuándo es un paquete, Danilo? ¿O cuándo el PDU a nivel de la capa de internet se llama paquete? ¿O siempre se llamará paquete? Cuando en la capa de transporte usa TCP. O sea, si acá usa TCP, aquí se llama paquete. Si acá usa UDP, se llama datagrama. De manera general, cuando en la capa de transporte se utiliza un servicio orientado a la conexión, se llama paquete. ¿Ya? En la capa de red, o más bien en la capa de internet, el PDU se llama paquete cuando en la capa de transporte se hace uso de un servicio orientado a la conexión. ¿Quién me brinda el servicio orientado a la conexión? TCP. ¿Ya? Cuando en la capa de transporte se utiliza un servicio no orientado a la conexión, el PDU en la capa de red, ¿cómo se llama? Datagrama. O sea, dicho de otra manera, TCP implementa el servicio orientado a la conexión. UDP implementa el servicio no orientado a la conexión. ¿Está claro? Verán, si la pregunta dice de manera general, no pondrán TCP y UDP. De manera general es el servicio orientado a la conexión, ahí se llama paquete. Y si es del servicio no orientado a la conexión, se llama datagrama. Si la pregunta es, ¿qué protocolos de la capa de transporte implementan los servicios de orientado a la conexión y no orientado a la conexión? ¿Qué deberían poner? TCP orientado a la conexión, UDP no orientado a la conexión. ¿Verán que ya le estoy dando las preguntas? Tolerancia. ¿Ya? ¿Está claro? Dime. No, quick. Buena la pregunta. Quick, ¿qué es? ¿Orientado o no orientado a la conexión? ¿Qué es quick? ¿Orientado o no orientado? Quick es las dos. ¿Por qué? Porque se acuerdan, ya vamos a analizar eso, ¿no? Primero, a ver, ¿por qué es no orientado a la conexión? Porque acuérdate, Cintia, que Quick se transporta en UDP. O sea, Quick se transporta en UDP. Entonces, ¿qué es UDP? No orientado a la conexión. Pero, y aquí viene la complejidad del protocolo, Quick como tal implementa las funciones de TCP. O sea, TCP, ¿qué es? Orientado a la conexión. O sea, el protocolo Quick es las dos cosas. Para ciertas cosas no orientado a la conexión. Y para ciertas cosas orientado a la conexión. De hecho, para hacerlo más fácil, ¿por qué utiliza UDP, Quick UDP? Para que sea mucho más rápido. ¿Y por qué utiliza TCP? Para que sea confiable. ¿Sí? O sea que el único protocolo que es rápido y confiable es Quick. TCP, ¿qué es? Confiable, pero es lento. UDP, ¿qué es? Rápido, pero no confiable. No confiable en el sentido de que no me garantiza que la información llegó al destino. Acordaránse de eso. Tomarán en cuenta, alguien el semestre anterior alguien me respondió que la confiabilidad tiene que ver con la seguridad. No tiene nada que ver con la seguridad. ¿Sí? No es que TCP es más seguro que UDP. O UDP es menos seguro que TCP. No tiene nada que ver. La confiabilidad de los protocolos de transporte representa o significa que yo le envío un segmento y el compañero me confirma que le llegó. O sea, que yo estoy confiado de que la información, de que la transmisión llegó sin ningún problema. A eso me refiero cuando hablo de confiabilidad. TCP brinda confiabilidad, o sea, él garantiza que la información llegue al destino. UDP no es confiable, no me garantiza, no tiene mecanismos que me garanticen, ¿no es cierto? Pero Quick, sí. Y además es rápido. ¿Cierto? Aquí los tiempos de establecimiento de conexión han llegado a valores cercanos a 0. Por eso es que el protocolo Quick es mucho más rápido. De hecho, también se está trabajando en un borrador de RFC para ya tener DNS sobre Quick y HTTPS
y SMTP y SSH sobre Quick. O sea que de aquí a unos 5 años, probablemente menos, dependiendo de cómo vaya el movimiento de la industria, ya todo, prácticamente todo será sobre Quick. O sea, todo será sobre UDP, ¿no? Claro, finalmente todo será sobre UDP. Y las funciones de TCP están implementadas en el protocolo Quick. ¿Está claro, Cintia? Ya. O sea que, pero buena la pregunta. Si la pregunta es, ¿qué tipos de servicios generales de la capa de transporte implementa el protocolo Quick? ¿Cuál debería ser la respuesta? Implementa los servicios de orientado a la conexión y los de no orientado a la conexión. Claro, porque eso es lo que realmente hace el protocolo Quick. Ya. ¿Está claro? Entonces, paquetes o datagramas. Lorena, ¿cómo se llama el PDU de la capa de acceso a la red o de interfaz de red? Frame. Trama, ¿no? Frame. Trama. Ya. Esteban. Dime. Disculpe, ¿y en Quick de qué depende la seguridad que brinda? Ah, también van a responder. Aunque eso vamos a analizar cuando veamos capa de transporte. En Quick, el protocolo Quick ya implementa las funciones de confiabilidad de TCP y además tiene ya por defecto TLS 1.3. O sea que yo no tengo que configurar nada. El protocolo Quick automáticamente encripta la información. TLS, para los que todavía no conocen, TLS es un protocolo de encriptación de información a nivel de la capa de transporte. ¿Sí? Entonces, ahora con todo el tema de la inseguridad, es casi que obligatorio. De hecho, es obligatorio, no, ni siquiera casi. Es obligatorio enviar la información encriptada a nivel de la capa de transporte. ¿Cómo encripto? Con TLS o con SSL, ¿no? ¿Se acuerdan que habían dos protocolos? Socket Secure Layer y Transport Layer Security, TLS. ¿Ya? Entonces, este es el primero que apareció y este es el último. Y de hecho, si no estoy mal, si la memoria no me falla, TLS 1.3 fue estandarizado en el año 2018. Si es que no estoy mal, ya voy a corroborar. Esa fue la última versión. Y SSL, la última versión que salió, es del 2014. Entonces, en la actualidad, ¿qué utilizamos? TLS. Y de hecho, Quick, ¿qué utiliza? TLS 1.3. Eso utiliza. Ya. Entonces, cuando ustedes transportan tráfico sobre Quick, automáticamente el paquete que les llega o la información que les llega, él encripta antes de enviar al medio. Facilísimo, ¿no? En TCP, ¿qué nos tocaría hacer? Esteban, si quiero dar seguridad, ¿qué nos tocaría hacer en TCP? Implementar TLS, pero es un paso adicional. O sea, no es que TCP ya soporta automáticamente TLS, yo tengo que configurar el TLS, si no, no funciona. ¿Ya? Entonces, no se olvidarán, en los datos, en los segmentos y en los paquetes o datagramas, el PDU tiene dos partes, la cabecera y los datos o el payload. Y en la trama tiene tres, la cabecera, los datos y el trailer, o la cola. ¿Sí? La traducción es la cola. Ya. Entonces vamos a ir. Ahora, con esa información, supongamos que hay un cliente que necesita conectarse con el servidor de WhatsApp. Con el servidor con el servidor que a ustedes les encanta, TikTok. Necesita. ¿Quién no tiene cuenta de TikTok? Levante la mano. ¿Quién no tiene cuenta? Levante, ¿cómo es eso? Levante la mano. No tengan miedo. El que no tenga cuenta, digo. Ya, está bien. ¿A cuenta de invitado tiene? Entonces, bueno. ¿Quién no tiene cuenta en ChatGPT? Levante la mano. ¿Quién no tiene cuenta? Ah, ya todos tienen, así es que debes para mañana con ChatGPT. Ya bueno para la otra semana, pero van a hacer. Y el que no tenga tiene que crearse, ¿no? ¿Creen?
Pero bueno, pueden usar cualquier GPT, ¿no? Yo no tengo problema si es Bard, si es el de Bing, el de Microsoft, ustedes quieran, no hay problema. El primero que nació tiene un modelo un poco más interesante, pero al final es exactamente lo mismo. Ya, entonces, este cliente, ¿el trabajo cuál es? Es hacer una investigación técnica del protocolo QUIC mediante ChatGPT. Ya. El aporte de ustedes son las conclusiones y recomendaciones. Ya les voy a poner en el aula virtual, pero tienen de aquí 15 días, no es para mañana, eso no se hace en una semana. Ya, entonces ustedes le consultan al ChatGPT la información técnica. ¿Qué significa? ¿Qué hace el protocolo? ¿Cuáles son las funciones? ¿Cómo implementa las funciones? Verán que estoy hablando de información técnica. ¿Sí? Entonces, ¿qué debe incluir? ¿Qué es el protocolo? ¿Ya? ¿Qué más? ¿Cuál es el formato de las cabeceras? ¿Qué más? ¿Cuál es el tamaño de las cabeceras? ¿Qué hace cada campo de la cabecera? ¿Sí? ¿Cuáles son las ventajas de QUIC frente a TCP y frente a UDP? ¿Cuáles son las aplicaciones del protocolo? Lo que decía Esteban. Y en cuanto a seguridad, ¿qué me puedes tú decir cuando le pregunten a ChatGPT? Ya saben que ChatGPT es como conversar con mi pana ahí. Oye, y hablando de seguridad, ¿qué me cuentas? Él te va a decir en cuanto a la seguridad. Pero verán, por favor, verificarán que la información no sea una alucinación. Verán que es una investigación científica, o sea que tiene que haber referencias, ¿ah? No me van a copiar y pegar lo que le dice ChatGPT. Eso no es una investigación científica, ¿no es cierto? Entonces tienen que buscar referencias. Al mismo le pregunto, ¿de dónde conseguiste eso? ¿Cuál es la referencia? Pásame el enlace y voy a verificar. No te puedo comer, ¿sabes decir? No sé qué es preguntarle. No te puedo proponer por derechos de autor, ¿sabes decir? Usted tiene que saberle cómo preguntar. No puedo leer. Trátale bonito. Y no sabe el almuerzo, dice voy a ir también. Ah, bueno. A veces tengo derechos de autor, ¿sabes decir? Pero bueno, en todo caso pueden pedir la fuente, ¿no? Y ustedes buscan en internet esa fuente. Ya que no les pase el enlace, pero ya les pide la fuente y les va a decir. Eso sí les dice. Lo que hay que hacer bien es el prompt. El prompt hay que hacer bien. Acordarán el tema del prompt. Si hacen bien el prompt, les va a entregar toda la información. Tienen 15 días para entregarse el trabajo. Ya les pongo más tardecito ahora que subo a la oficina, ya les pongo ahí la tarea esa. Pero eso hay que hacer. Con Bing, con Bard, con lo que ustedes quieran. O si no quieren, lo hacen a mano ustedes, no tengo ningún problema. Finalmente esto es una herramienta nada más, no es que hay que confiarse 100%. Sí les conté el otro día que hace un mes yo ya le hice unas consultas a la versión 4, ¿verdad? Y le dije que me resuma 5 artículos científicos de los últimos 5 años relacionados a VXLAN en redes de transporte de proveedores de servicios de Estados Unidos. Y me dijo, estos son los papers. Y cuando me conecté, 3 habían y 2 no existían. Y cuando yo le dije, estos 2 no hay, lo que me dijo es 1000 disculpas, parece que tuve una confusión. Y ya me presentó otros 2 que ya ¿ves? Cerraron la página. Pero bueno, regresemos a esto. Entonces, digamos que el cliente necesita conectarse a un video de TikTok. Entonces, ¿qué es lo que hace? La aplicación genera un PDU. Un PDU. Normalmente todas las aplicaciones se conectan o se acceden a través del protocolo HTTP, generalmente. Sí. Casi todas las aplicaciones están utilizando HTTP. De hecho, por seguridad HTTPS. ¿Ya? Y aquí van los datos, ¿no? Entonces la aplicación, aquí en los datos, ¿qué iría? La consulta de qué video o de qué usuario o de qué fecha voy a buscar un video. Sobre qué tema, lo que ustedes quieran. Ahí irían los datos, ¿no? Generalmente el protocolo HTTP.
Y de hecho, más que generalmente, lo más probable es que es HTTP. Tocaría hacer, sería una buena práctica, ¿no? Ustedes pueden desde el computador conectarse a TikTok y capturar el tráfico y ver a nivel de la capa de aplicación qué protocolo está utilizando. ¿No sería PS? Perdón. ¿HTTPS? Sí, debe ser HTTPS por temas de seguridad, pero en general HTTP, que es el protocolo. ¿Ya? Pero verifiquemos. Ustedes ingresan a su cuenta de TikTok y verifiquen. ¿Sí? Puede ser que sea otro protocolo. De lo que leí alguna vez era HTTP. ¿Ya? ¿Cuál es el protocolo que cumple las mismas funciones de HTTP pero que se utiliza en sistemas de IoT? ¿Qué pondría? ¿Cuál? HTTPS. Sí, a veces pasa que me río cuando responden algo. Me río y les pongo cero. Qué chiste que han puesto. ¿Qué protocolo? No, y de hecho les agradezco porque muchas veces me cambian de estado de ánimo. A veces estoy triste, así como la Kelly, triste, corazón roto. Y califico exámenes y termino feliz. Me hacen reír de lo que a veces responden. Claro. ¿Ya? ¿Qué protocolo mientras estaba en eso? Esteban, ¿qué protocolo? Hago otra pregunta después. Segundo tiempo, dice. Segundo tiempo. Voy al cambio, dice, voy al cambio. ¿Qué protocolo cumple las mismas funciones que el protocolo HTTP o HTTPS en sistemas de IoT o para sistemas de Internet de las cosas? Que asumo que la mayoría han de hacer tesis en IoT. Ya, entonces vayan aprendiendo desde ahora, ¿no? El protocolo se llama MQTT. Es el protocolo. MQTT. De hecho, verán, hay esto es medio chistoso porque hay un servidor de MQTT que es software libre que se llama Mosquito. Así se llama, y no se rían. Buscarán el servidor Mosquito y les va a decir, así se llama, Mosquito. Parece chiste. Me imagino que por las siglas, Mosquito. ¿Ya? Yo también, cuando vi la primera vez, sí me daba chiste. Digo, me imagino que aquí le pusieron un Mosquito. Pero hay un software que se llama Mosquito e implementa el servidor de MQTT. Pues cuando ustedes vayan a hacer sus prácticas de la materia con el ingeniero Veloz de Internet, de las cosas, y cuando vayan a hacer la tesis, van a tener que utilizar MQTT. De hecho, hace unas 3 semanas se graduó un muchacho que hizo la tesis conmigo. Hicimos un sistema de monitoreo de calidad de agua para unas parroquias rurales del cantón Penito. Y claro, todo el tema lo hizo con MQTT. Realmente salió muy bien. Estamos queriendo ver si participamos en el concurso que ha sacado el municipio. Vamos a ver cómo nos va. Ya. Pues que ese es un problema, ¿no? La ciudad, al menos en Riobamba, que yo sepa, no hay un sistema de alerta temprana de calidad de agua. No hay. ¿Qué es lo que hace el municipio? Manda a los técnicos una vez al mes con sus maquinitas a los tanques. Están ahí parados en el sol media hora y van con esas muestras y vienen a dejar aquí en la Politécnica a los laboratorios para que hagan una verificación. Y ese examen sale a las 3 semanas. Y las 3 semanas dice, no ha pasado nada, está limpiecita el agua cuando ya 5 más. Está adulterada ya. No tenemos un sistema de alerta temprana y bueno, aquí por lo menos en la ciudad un poco más, o un poco menos, como lo que en la parte rural la gente consume el agua de las fuentes naturales, ¿no? Claro. No del grifo, arriba en la montaña hay una fuente natural que ponen en un tubito y eso baja a la casa, ¿no? Claro. Entonces, el agua de Huite, dice por ahí. El agua de Huite hacen el arroz y me sale verde. ¿Se han hecho arroz con agua de Huite? Harán, sale rico, sale verde, en serio. Es rico. No van a poner toda la botella, ¿no? Sigamos ya. Hagan caso. Ya. ¿Listos? Ya, ahora sí, continuemos. Una vez que fuimos al corte comercial, nuestros auspiciantes, regresemos a esto. Ya, esto es la capa de aplicación. De la capa de aplicación, tienen que bajar la información. ¿A dónde? A la capa de transporte. Ahí se hace el proceso de encapsulación. En esta transmisión de la información. Lo que viene de la capa superior ahora se convierte en los datos. Todo lo que viene de la capa superior ahora es datos.
para la capa de transporte. ¿Qué más hace la capa de transporte? Le añade, según lo que dice ahí, le añade información de control, es decir, aquí le pone una cabecera. ¿De qué protocolo? TCP. ¿Por qué es TCP? Porque HTTP se transporta en TCP. Hay que ver qué protocolo es en la capa de aplicación. Aquí en la capa de transporte habrá un protocolo. Ya vamos a ver esto más adelante. Listo. Entonces, encapsulación. La información que viene de la capa superior se le añade información de control. De la capa de transporte, ¿a dónde debe ir? A la capa de internet. INT le voy a poner ahí. Entonces, todo lo que viene de la capa de transporte para la capa de internet se convierte en datos. O sea, ahora, todo el segmento, porque acuérdense que en la capa de transporte, ¿cómo se llamaba el PDU? Segmento. Entonces, todo el segmento que se transmite desde la capa de transporte a la capa de internet, todo ese segmento son los datos. ¿Qué hace ahora la capa de internet? Le pone una cabecera de un protocolo de la capa de internet. ¿Qué protocolo? IP versión 4 o IP versión 6. En general, IP. ¿Ya? Encapsulación. De la capa de internet tiene que bajar a la capa de interfaz de red o acceso a la red, como lo quieran llamar. Entonces, toda la información que viene de la capa de internet, ¿qué era? ¿Paquete o datagrama? En este caso, ¿qué es? ¿Un paquete o un datagrama? Es un paquete. ¿Por qué es un paquete? Porque se está utilizando un protocolo que implementa servicios orientados a la conexión. ¿Qué protocolo es ese? El protocolo TCP. Entonces, todo lo que viene de la capa superior ahora son datos. ¿Qué hace la capa de acceso a la red? Le pone una cabecera y le pone un tray, una cola. La cabecera es, ¿de qué protocolo? Ethernet. Acuérdense de eso. Nosotros vamos a usar a nivel de la capa de acceso a la red o de interfaz de red el protocolo Ethernet, siempre. No hay otro protocolo, es Ethernet. Y el trailer se transforma o se convierte en algo llamado el FCS, secuencia de chequeo de la trama. Esto traduce FCS, secuencia de chequeo de la trama. ¿Ya? Esto es X bytes. Esto sería X bytes. Y esto sería X. Vamos a poner X1, X2 y X3. Bytes, ¿no? Acuérdense que la información se mide en bytes. Entonces, dijimos hace un rato que una de las funciones de los protocolos de red es indicar los tamaños de las cabeceras. Entonces, TCP, así rapidito, ya luego vamos a ir profundizando en esta parte. TCP tiene un tamaño de cabecera de 20 bytes. UDP tiene un tamaño de cabecera de 8 bytes. IP versión 4 tiene un tamaño de cabecera de 20 bytes. IP versión 6 tiene un tamaño de cabecera de 40 bytes. Ethernet tiene un tamaño de cabecera de 14 bytes. Y el FCS de Ethernet tiene 4 bytes. ¿Ya? Sí, tolerancia de memoria. Aunque es esa. Cuando nos pongo con IPsec, ahí, chao. Ahí sí, ya no, los perdí. ¿Ya? ¿Cuál es el tamaño de la cabecera del protocolo ICMP? ¿Quién se acuerda? ICMP. Versión 4, ¿no? No, ese es el número de puerto de HTTPS. El tamaño de la cabecera del protocolo ICMP. Alexandra, el tamaño de la cabecera del protocolo ICMP, versión 4. 8 bytes. Entonces,
Supongamos que esto es 100 bytes. O sea que el PDU que se generó a nivel de la capa de aplicación es 100 bytes. ¿Cuál es el tamaño total del segmento a nivel de la capa de transporte? 120, ¿no? 120, ¿no? Bytes. ¿Por qué 120? Porque esto era 100 bytes más 20 de TCP, según lo que acabamos de decir, 20 de TCP. O sea que todo, ¿cuánto debería valer? 120 bytes. ¿Ya? ¿Cuánto vale? ¿Cuál es el tamaño total del paquete IP? Sería 140. Si es que IP versión 4, 140. Esto sería si es versión 4. Y sería 180, 160. 160 si es versión 6. Ya. ¿Y no? Y el tamaño de la trama sería 158 si es versión 4, si lo que transporta es un paquete de IP versión 4, y sería 178, ¿no? Si es versión 6. Ya. Ya vamos a ver más adelante que tanto el valor de X1 como el valor de X2, de X1 y X2, tienen que ser como máximo menor o igual a 65.536 bytes. Ese es el valor de X1 y X2. O sea, los datos que lleva el segmento TCP o UDP de la capa de transporte y los datos que lleva el paquete IP, versión 4, versión 6 en la capa de internet, ese tamaño de los datos no puede ser mayor a 65.536. Ese es el límite. ¿Ya? Y X3, verán que X1 eran los datos del segmento TCP, X2 eran los datos del paquete IP, y X3 es los datos de la trama Ethernet. ¿Ya? X3 tiene que ser menor o igual a 1500 bytes. No puede ser mayor a 1500 bytes. Esto en el 99.99% de las veces. ¿Se puede cambiar el tamaño? Sí. No es recomendable, pero se puede cambiar el tamaño. Pero por defecto, esto es máximo 1500 bytes. O sea, si aquí hay 1500 bytes, ya dijimos, ¿no? Si aquí hay 1500 bytes como máximo, ¿cuál sería el tamaño más grande de esto? Si aquí hay 1500 bytes, y aquí hay 14 y aquí hay 4, ¿cuál es el tamaño máximo? 1518. Claro. Y aquí al interior hay 1500 bytes. Ahora verán, con esta parte finalizamos ahora. Estos datos, ¿qué realmente es? Realmente es esto, verán. Los datos del usuario, más la cabecera HTTP, más la cabecera TCP, más la cabecera IP, ¿no es cierto? O sea que no es solamente datos. Esta partecita es lo que el usuario finalmente necesita o está utilizando. Esta partecita. Lo que originó el usuario. Y todo esto de aquí es información de control. ¿Ya? Todo esto es información de control. Pero aquí, dentro de estos datos de la trama, está todo esto de aquí. Entonces, este valor de X3 como máximo 1500 bytes. No podemos tener un valor mayor a 1500 bytes. En principio no podemos, no se puede configurar, pero en principio no deberíamos tener. Ya, y para finalizar, ¿qué es lo que hace la desencapsulación? El proceso contrario. Recuerden que de aquí esto iría al medio, fibra óptica, cable de cobre, y aquí se van a transformar esta trama se va a transformar en señales. Finalmente, en bits. Ustedes toman la materia de señales, de procesamiento de señales, son expertos en eso. Ahí yo no voy a entrar. Pero finalmente ahí están los bits. Vienen al otro lado, y al otro lado, ¿qué les llega? La trama Ethernet, ¿no? Entonces, ¿qué hace? El proceso de desencapsulación. Les llega a esta trama Ethernet, ¿qué hace primerito?
verifica que la trama esté íntegra, comparando el FCS, ya vimos cómo se hacía el cálculo. Si está íntegro, ¿qué hace? Elimina esto de aquí, elimina la cabecera Ethernet y ahora le sube esto a la capa de Internet. ¿Ya? En la capa de Internet, de lo que ve es una cabecera IP y los datos. La capa de Internet analiza los campos que vienen dentro de la cabecera IP, que ya vamos a ver más adelante cuáles son los campos. Verifica que no haya ningún problema, elimina la cabecera del protocolo IP y ahora le sube de la capa de red ¿a dónde? A la capa de transporte. La capa de transporte exactamente lo mismo. Verifica los campos de la cabecera TCP, verifica que no hay errores, etcétera, etcétera, etcétera. Y una vez que ya comprobó que todo está bien, quita la cabecera del protocolo TCP/IP y le sube finalmente a la capa de aplicación. ¿Sí? Y ahí ya obviamente el servidor TikTok, el servidor web, el servidor de video, el servidor de telefonía, lo que ustedes quieran, ya se encarga de procesar esa información. Encapsulación cuando añado información de control, ¿ya? Y desencapsulación cuando quito información de control. Encapsulación de las capas superiores a la capa inferior. Desencapsulación de la capa inferior a la capa superior. En el modelo OSI, ¿cuál es la capa superior? La capa de aplicación. ¿Cuál es la capa inferior? La capa física. En el modelo TCP/IP, ¿cuál es la capa superior? La capa de aplicación. ¿Cuál es la capa inferior? La capa de acceso a la red o la capa de interfaz de red. ¿Está claro? Verán. Pues no me dirán eso cuando yo. ¿Y qué pasa si sobrepasan los valores de No, simplemente si aquí tienes no 1500 sino 1600, ya la trama no viaja. Automáticamente es bloqueada. Lo que preguntó Alexandra es: ¿qué pasa si a nivel de Ethernet no tengo 1500 no tengo 1600? ¿Qué pasa? No se transmite. Se borra automáticamente. Así que corre a coger puesto. Hacia Ya nada, Dani. Nos vemos tarde.